Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. Bienvenida, Leslie. Ya ansiosos de escuchar el análisis del día de hoy. Bienvenida. Hola Carlos, pues muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y justo en seguimiento a la reforma judicial, pues nada, el pasado domingo se terminó el registro, que es la primera etapa para continuar con la reforma judicial, y hay bastantes cosas que han pasado desde el domingo para acá y que son importantes para lo que van a marcar el siguiente paso, que es en sí la elección. Como sabemos, tuvimos alrededor de 24 días para poder realizar nuestros respectivos registros en los tres poderes de la Unión que habilitaron diferentes plataformas para ello. Desde ahí comenzamos un poquito mal porque platicábamos también en días pasados que las tres convocatorias caían en una serie de dinámicas que podían ser incluso inconstitucionales porque por un lado pedían más requisitos que lo que marcaba la Constitución, por el otro lado tampoco te ponían un freno para poder registrarte en las tres plataformas, entre otras cuestiones que, bueno, en ningún punto ningún comité subsanó. Finalmente se culminan los registros y ante esto hay una serie de interrogantes que van mucho de la mano también con la coyuntura que ha pasado con la desaparición del INAI, que eso tiene que ver con la transparencia de los candidatos. El único poder que transparentó el registro de sus candidatos fue el Poder Judicial. Seguimos sin saber concretamente en el legislativo y en el ejecutivo cuántas personas se registraron. Al respecto, el exministro Arturo Saldívar en la mañanera comentó y dio un par de cifras, señalando incluso un rubro bastante interesante que es registros nulos, lo cual resulta ser interesante porque como a estas alturas saben que el registro es nulo, si hasta el momento solamente era justamente registrarse. Y en el caso del legislativo, pues nos han cambiado las cifras. Por un lado nos han dicho primero que eran más de 9,000 y finalmente terminaron diciendo que eran más de 20,000. Insisto, esto sin saber concretamente cuántas personas de las registradas no se registraron en las demás convocatorias. Y esto es importante tener en consideración, Carlos, porque como bien comentaba con lo que está pasando con el INAI, el hecho de que no haya una transparencia ni rendición de cuentas de uno, quiénes son las personas que se han registrado y dos, que es la parte importante ahora de los comités, cómo se van a distribuir la carga de trabajo para analizar tantos currículums. Porque recordemos que los comités se integran alrededor de 5 personas, estamos hablando de 15 personas que van a analizar, sumando todos los números que nos han dado, más de 20,000 currículums, en los cuales de acuerdo al texto constitucional, pero sí en la ley secundaria, se establece que pueden apoyarse de instituciones a través de la firma de convenios de colaboración. Es fecha que ningún comité ha señalado cómo va a ser la mecánica de analizar estos diferentes pues perfiles, porque recordemos también que este cargo de los comités evaluadores pues son honorarios, no se les va a pagar, por lo tanto pues no sabemos cómo va a ser la carga de trabajo, la distribución, los criterios para analizar los perfiles y si van a contar con alguna institución de respaldo, lo cual, insisto, hasta el momento pues no sabemos. Y en este seguimiento de lo que ha pasado con los diferentes registros, pues también pasó la semana pasada que la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó justamente uno de los temas que hemos estado platicando muchísimo por acá también, que es el uso de la tómbola, la famosa tómbola de la justicia, para determinar las vacantes y para en su momento utilizarse si es que hay demasiados perfiles que hayan pasado el registro, lo cual es muy probable que vaya a suceder, que se vuelva a utilizar la tómbola. ¿Qué dijo la Sala Superior? Que el uso de la tómbola no resulta pues contrario a derechos y que justamente tiene que ver con toda la dinámica de la reforma judicial. Y esto en cierto punto sí resulta ser un poco lamentable tomando en consideración lo que hemos estado señalando en diferentes espacios. El uso de la tómbola, además de que puede manejar y puede establecer restricciones para personas que de por sí tienen diferentes obstáculos para llegar a ese tipo de lugares, como es este tipo de convocatorias, pues no se tiene claro el uso de la tómbola para efectos de no generar más afectaciones desde las perspectivas de género y para las perspectivas de poblaciones sexodiversas. Por tanto, pues sí, al final del día ya se confirmó el uso de este instrumento y eso es lo que vamos a seguir utilizando y lo que vamos a seguir viendo incluso para la última etapa de los diferentes análisis del comité evaluador. Así que, Carlos, es básicamente lo que hasta el momento ha pasado en toda esta pues dinámica de la elección de los próximos juzgadores y además pues también hemos comenzado a ver por ahí incluso campañas anticipadas de algunos candidatos al destaparse como candidatos, lo cual también las leyes secundarias pues son bastante oscuras sobre cómo y
de qué manera se va a calificar como pues una candidatura anticipada. Oye, Leslie, solo te preguntaría, ¿en dónde tenemos que poner la mira? ¿Cuál es la fecha siguiente en la que tendríamos que estar atentos en lo que se refiere a este proceso de la reforma del Poder Judicial que tiene que concluir con la elección popular? ¿Qué sigue? Pues en diciembre ya En tendría diciembre. que los diferentes tres comités de los tres poderes de la Unión Mm. ya clarificar quiénes son finalmente las personas que van a llegar a las boletas. El Después 15 de de ahí vamos diciembre, a ¿verdad? tener, así es. Entonces, de aquí al 15 de diciembre, los comités ya tienen que comenzar a Ujú. señalar quiénes son las que van a llegar a las boletas. Y esto es bien importante que lo señales, Carlos, porque es justo lo que comentaba. Sí. Es fecha que no sabemos cómo los comités van a evaluar tantos currículums o Claro. tantos perfiles. Se supone que tienen la posibilidad de contar con un apoyo, pero ni siquiera han señalado si la van a tomar en cuenta y con qué instituciones la van a realizar. Y faltan 19, 20 días para que sea ese 15 de diciembre. Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. Mil gracias como siempre. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Así es, hasta luego.